Primeramente vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no es cierto?, de las fuerzas moleculares internas que existen en un material, como sea la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. Aquí vamos a leer para entendernos de qué vamos a hablar. Todos los materiales en la naturaleza poseen fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas pueden ser denominadas de cohesión para fuerzas moleculares internas y de adhesión para el caso de atracción entre moléculas de materiales diferentes, tales como el agua y el vidrio. ¿Qué estamos diciendo aquí? Supongamos, por ejemplo, si yo tengo agua, lo echo el agua al suelo o a cualquier superficie, enseguida va a mojar, ¿verdad? ¿Por qué moja? Justamente porque su fuerza interna de adhesión es bastante grande. En cambio, en el mismo sitio yo le he hecho mercurio, el mercurio no de curarse, sino el mercurio, el Hg. Entonces, ese mercurio lo puedo echar en la superficie o al suelo, siempre van a estar formando unas esferas, pequeñas, de diferentes tamaños, pero una esfera. No se dispersa, no moja el suelo. ¿Pero por qué no moja el suelo? Justamente porque la fuerza interna de cohesión es muy grande. Entonces esa es la diferencia que tienen entre estos materiales, justamente porque esa fuerza de adhesión que tiene tan grande el agua asciende por los intersticios en el suelo. Es decir, la atracción molecular entre las partículas sólidas y el agua vence a la fuerza gravitatoria y por eso por el conducto que tiene, si hacemos un corte en un suelo, tenemos infinidad de tubos capilares. Cuanto más chico sea el tubo capilar, la ascensión capilar es más alta, justamente porque esa adhesión es atracción capilar. Y por tanto el agua puede humedecer, ¿no es cierto?, estando en el arcilla se determinaba de que la ascensión capilar lleva a más de 30 metros. Entonces, eso es importante en nuestro trabajo, en la aplicación de la ingeniería civil. Enseguida vamos a hablar de eso. Bueno, entonces eso es la idea, ¿no es cierto? Son dos materias totalmente diferentes. Y el agua, vuelvo a repetir, tiene esa fuerza de adhesión es bien grande y por tanto, por esa misma razón, sube, venciendo la fuerza gravitatoria. Bueno, aquí decimos, pero en cambio el agua por la fuerza de cohesión pequeña mojará casi todos los materiales de que toque, ya que las fuerzas de adhesión son grandes y este fenómeno da como resultado la capilaridad, lo que le decía, que capilaridad asciende por los intersticios o por la trayectoria laberíntica que tiene un suelo, por ahí asciende el agua. Cualquier cantidad de líquido se comportará como si la superficie fuera de una membrana fuertemente estirada debido a la fuerza de atracción intermolecular. El interior de este fenómeno se llama la tensión superficial. Y la tensión superficial justamente es una tensión, una fuerza por longitud. Eso es justamente eso se da entre una, digamos, un espacio vacío, que tengamos algo de agua, ¿no es cierto? Entonces es la fuerza, ¿no es cierto?, de separación entre el suelo y el agua. Eso se llama tensión superficial. Bien, entonces, esta propiedad de los líquidos explica la forma esférica de las gotas de agua en el polvo aceitoso, ¿no es cierto? Por ejemplo, el agua, si le echamos el agua a un suelo con aceite, también no se va a juntar, pero porque las gotas de queso son esféricas. En cambio, el mercurio, esta propiedad de los líquidos explica que la forma esférica de las gotas de agua en el polvo aceitoso y las gotas casi esféricas en las gotas en la lámina de vidrio. Por ejemplo, porque el material tiene como puedo decir, el aceite con el agua no deja que las partículas se adhieran. Por eso el agua forma unas ciertas gotas en la superficie que esté aceitosa en el suelo. Pero si lo largamos en una superficie, van a estar totalmente adheridas al material. En cambio, el mercurio siempre va a tratar de estar esféricas, así dispersas, pero esféricas. Bien, entonces la fuerza de cohesión, fuerza molecular interna grande. Fuerza de adhesión, atracción entre moléculas de materiales diferentes, como ser el agua, el vidrio, lo mismo con el suelo. Bueno, la importancia que tiene en este caso,
Antes de que hablemos. A ver, les voy a hacer una consulta. Si ustedes están haciendo una vivienda, van a colocar un piso. Antes de colocar el piso, ¿qué colocan? Han visto construir, supongo que todo el mundo ha visto construir una vivienda, un edificio. ¿Qué le ponen antes de colocar el piso? ¿Lo de las paredes o de contrapiso? El contrapiso, pues, ¿no? ¿El contrapiso en qué consiste? Generalmente consiste en colocar piedras. Piedra manzana, bolones con grava, ¿no es cierto? Sobre eso se coloca una capa de hormigón, se coloca después el piso. ¿Pero qué función cumple estas piedras, esos suelos granulares grandes? ¿Por qué lo ponen? Para evitar que suba la humedad del suelo. Para romper el efecto capilar. Lógicamente el albañil lo hace porque es así aprendió. Pero tiene una virtud colocar esas piedras porque realmente la altura capilar es inversamente proporcional al conducto. Entonces, si quiero romper el efecto capilar, si pongo piedras grandes, ¿no es cierto? Bueno, el espacio va siendo más grande y por tanto el agua no sube hacia arriba por capilaridad. Entonces, hasta ahí llegó el agua. No ingresa a la casa por capilaridad. Ahora, si no hago eso, si lo pongo directamente ladrillo adobito, por así decirlo. El ladrillo adobito es una esponjita que permanentemente va a mantener el agua y por tanto cada que llueve se humedece eso y el agua ingresa por capilaridad al ambiente. O si es directamente sobre el suelo, también. Bueno, un ejemplo. Otro. Cuando estamos construyendo una vivienda, estamos haciendo un cimiento. Sobre el cimiento se coloca un sobrecimiento, ¿verdad? En vista eso, ¿no es cierto? Una casa común cualquiera. Y sobre el sobrecimiento, ¿qué se coloca antes de colocar ladrillo? Alquitrán o hule. Exactamente. Alquitrán, o puede ser alquitrán con plástico o un cartón asfáltico, ¿verdad? ¿Y por qué lo ponen? ¿Para qué? Por eso mismo de la capilaridad. Exactamente, evitar la ascensión capilar. Porque si no el agua subiría, ¿no es cierto?, directamente por los cimientos, por el sobrecimiento, y subiría hasta arriba. Y después de un tiempo, en épocas de lluvia, va a caer unas gotas de su techo, de su cielo raso. Pues justamente eso también es para disminuir el efecto capilar. Ahora, lógicamente, la capilaridad, si estamos haciendo un sótano, por ejemplo. Bueno, si excavamos muy bien, le ponemos hormigón, todo lo que queramos, pero no hay que descuidarse la parte lateral, porque el sótano está a 4 metros de profundidad, a veces son dos niveles de sótano, o sea, inclusive hasta más, hasta 8 metros de profundidad, a veces más. Entonces, cuando llueve hay una descarga hidráulica y por tanto el agua va a subir hacia arriba. Y por consiguiente se va a infiltrar, se va a entrar. Y además, si el nivel está abajo, igual va a subir por arriba. Y por tanto va a afectar las partes laterales justamente de la construcción. Entonces, la capilaridad es bastante difícil de manejar y tener cuidado, más que todo. En una carretera, ¿cómo hacemos la carretera? Para que sea más barato, para levantar el terraplén, ¿qué hacemos? Hacemos préstamos laterales, ¿verdad? De los lados del terraplén sacamos material y lo van subiendo, ¿verdad? Que cuando el material es bueno, van compactando y van subiendo, levantando la altura del terraplén. Pero en los dos extremos quedan huecos, pozos, que no tienen a veces drenaje, simplemente en épocas de lluvia se convierten en lagunas. En la carretera Chimoré, ustedes van a ver, en varios lugares hay lagunas por varios kilómetros, y en épocas de lluvia hay agua ahí. Pero esa agua, ¿qué está haciendo? Se está comunicando por vasos capilares de un lado con otro lado, como agarrar una manguera, ¿no es cierto?, para el nivel, y ese agua que satura ese suelo va a subir por capilaridad hacia arriba. Al subir hacia arriba, ¿qué está haciendo? Está saturando a la subrasante, le está saturando a la subbase y la capa base. Y por consiguiente, esa agua, ¿no es cierto?,
Cuando ya la capilaridad excede, ¿no es cierto? Entonces, inclusive, se va a dar el caso de que el agua, después de una lluvia, ya no hay lluvia, pero sin embargo se ven venas de agua en el pavimento. ¿Qué es eso? Le decimos exudación. Pero en realidad, ¿qué es? Es la capilaridad, el agua está subiendo de abajo hacia arriba, por capilaridad. Entonces, eso no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Resulta que los vehículos están en circulación, causan vibración, etc. Y la capa base es saturada. Entonces, es peor si tiene un poco de arcilla, entonces es frecuente que la ascensión capilar sea más alta. Y por consiguiente, que como el suelo se satura, entonces las piedras que están sueltas, ¿no es cierto? Que son la capa base tiene partículas de 2 pulgadas, 1,5, 1, 3/4, etc. Son piedritas grandes. Y abajo la subbase no, es un material más fino. Si está saturado, todo está con agua. ¿Qué va a pasar? Toda la parte fina se sube hacia arriba y la parte gruesa se va hacia abajo. Cuando pasan unos años, eso ya no va a ser capa base. ¿Por qué? Porque las piedras se han bajado abajo a la subbase y la subbase sube arriba, se ha mezclado, se ha contaminado. Y por consiguiente, como estaba diseñado inicialmente que la capa base soporte cargas, como ya no soporta esas cargas con las cuales está diseñada, entonces se lo carga al pavimento. Y el pavimento va a sufrir y va a fallar. Aparecen primeramente fisuras, después se convertirá en baches, etc. Ya después la carretera se arruina. Cuando se quiere reparar, a veces es costumbre de colocar otra capita de pavimento. Pero eso no es la solución porque el problema ya es estructural. Ya el suelo está dañado ya, no el pavimento, que es la cobertura que va arriba. En ese caso ya a veces hay que sacar todo el pavimento, ponerlo a un lado, sacar la capa base a su base, mejorarla, echarle más pero granular para convertirlo otra vez en capa base. Ya no conviene, en su caso, cuando tiene mucha contaminación, ya no es conveniente hacer un recapeo, colocar otra capita de pavimento arriba, porque no va a durar. Eso es efecto del capilar. Justamente en esos casos, ¿qué se hace? Para que la ascensión capilar no suba hasta arriba, se pone un dren francés. ¿Qué es un dren francés? Simplemente en el terraplén se coloca en una camada de piedras, ¿no es cierto?, de tal modo que la ascensión capilar suba hasta ahí nomás, y después ya que deja una pendiente en el dren francés y caiga a los costados. Y ahí está con grama, entonces no le pasa nada. El agua solamente sube hasta una altura. Ya no hay contaminación de la subbase con la capa base. Entonces el pavimento va a durar mucho más tiempo. A veces se coloca piedra, si no, también se puede hacer con geotextil. Se coloca una capa de geotextil, encima se coloca el material, eso para que no deje contaminarse, que las partículas grandes vengan abajo. Eso justamente hay que tener cuidado, eso cuando hay la capilaridad afecta bastante. En arcillas, vuelvo a repetir, se dio el caso de que asciende por capilaridad a una altura mayor a de 30 metros. Por eso más o menos lo que queremos mostrar con ese tema, ¿no? La utilidad que existe en las obras. No hay que olvidarse, cuando una casita, a ver si no le coloquen el material impermeable sobre el sobrecimiento, ¿verdad? Cuando llueva va a tener su pared a estar húmeda y va a gotear de arriba. Y los sótanos igual. Hay muchos sótanos acá, yo conozco unos 2 al menos particularmente. Cada vez que llueve, ¿no es cierto?, tienen que sacar con una bombita hacia la calle para echarle agua al alcantarillado fluvial. Tiene una especie de una piscinita en miniatura. Ahí está funcionando un flotador, el cual activa con un motor eléctrico y empieza a bombear. Eso es una pesadilla. Cuando hay humedad en un sótano, eso ya es insalubre, porque mucho humedad. Pero hay que cuidarse siempre de evitar problemas de capilaridad, no hay que olvidarse. Bien. Entonces vamos a hablar ahora de este caso. Pues vamos a ver aquí, supongamos que aquí está el nivel freático. El nivel freático va a ascender
hacia arriba, eso se llama nivel de saturación, acá está saturado, y después por la capilaridad sigue subiendo hasta arriba, hasta una cierta altura más. Aquí está parcialmente ya saturado, aquí hasta una cierta altura está saturado por capilaridad. Entonces tenemos un nivel de saturación y un nivel de suelo parcialmente saturado. Y para el momento, lógicamente, una altura determinada ya tampoco nos va a afectar. ¿Lo puedes colocar en pantalla completa? ¿Perdón? ¿Lo puede colocar en pantalla completa? El PowerPoint. Un poquito más fuerte, niña, por favor. ¿Lo puede colocar en pantalla completa? Ah, lo olvidé, me va a disculpar. Ya, ¿ahora? Sí, gracias. Ya, por ejemplo, en esta figura. Aquí tenemos el nivel, aquí no está saturado, no se el suelo, entonces lógicamente las humedades son así. Después, conforme va saturando, el suelo se satura y aquí ya la humedad es constante. Y aquí está saturado. Entonces la altura capilar es donde está el nivel de agua hasta la altura total que alcanza el efecto capilar. En esta parte está saturado, en la otra parte está parcialmente saturado. Tiene humedad. No quiere decir que está lleno de agua, sino que tiene humedad por capilaridad. Bien, para solucionar este asunto, tomamos en cuenta lo que decíamos hace rato, la tensión superficial. Cuando se altera la forma de la superficie de un líquido de manera que el área aumente, es preciso realizar para ello un trabajo. Lógicamente, este se recupera cuando la superficie en cuestión resulta capaz de almacenar energía potencial. O sea, para que haya un trabajo tiene que haber altura, ¿verdad? Eso se llama energía potencial. La humedad en los suelos y en las rocas porosas se puede presentar en dos formas. Uno, como la película de agua absorbida que recubre los granos. Fíjense, aquí no estoy hablando de absorción con B, sino con D, de adherirse. Justamente esta agua adherida hace de que el agua ascienda por capilaridad y además hace que los suelos sean también plásticos o cohesivos, en la atracción entre partículas. No es agua absorbida, es agua adherida o agua absorbida con D. El agua libre que ocupa el total o parcialmente los poros vacíos entre los granos, y el agua ocupa la totalidad de los poros, se dice que la humedad tiene continuidad. Y si el agua ocupa parcialmente los poros, la humedad es discontinua y forma una cuña de agua entre los granos adyacentes y una película sobre ellos. Justamente aquí aparece esta fenómeno de tensión superficial. Por ejemplo, como ejemplo, si yo tengo una superficial, en un suelo totalmente seco no hay tensión superficial, pero no hay tensión superficial. Si está completamente saturado tampoco. ¿Cuándo aparece tensión superficial? Cuando está parcialmente saturado. Por ejemplo, cuando ustedes van al río, pueden jugar fútbol en una arena húmeda. Pero si está seca no van a poder correr. Y si está totalmente saturado tampoco. Entonces la tensión superficial es más grande en suelos parcialmente saturados. Bien, ahora, en este caso, si vemos un esquema aquí, fíjense, aquí tenemos un grupo de aire y justamente la tensión superficial es la fuerza por unidad de longitud que se desarrolla justamente en la separación entre el aire y el agua. Y por eso estamos expresando en gramos por centímetro o también en linas por centímetro. Este signo que aparece aquí es convencional. Cuando hacemos diagramas de presiones, decimos convencional, que puede decir que lo que está arriba es positivo, lo que está abajo es negativo, es convencional. Entonces, aquí por lo menos aparece ya con negativo. Algunas veces algunos autores ponen este consigno negativo. Eso es convencional. La tensión superficial aumenta o disminuye este valor según la variación de la temperatura, ¿no? Entonces, este valor de 73 linas por centímetro es cuando está con una temperatura de 21 grados centígrados. Bueno, después aparece la tensión capilar.
Entonces, la tensión capilar es la atracción del agua por las partículas del suelo o el vidrio limpio. Estamos hablando de vidrio limpio porque justamente el vidrio de un pequeño diámetro actúa como si fuera una trayectoria laberíntica en un suelo. Por eso estamos hablando de vidrio limpio. Y entonces el agua va a ascender a través de ese vidrio en los conductos del vidrio. Y es igual o mayor magnitud que la tensión superficial. Por lo tanto, hay una tensión en la superficie de separación y se extiende a lo largo de cualquiera de estos materiales. Y se obstaculiza por alguna fuerza, como la gravedad, el que se extienda a la superficie de separación aire-agua, esto se estira formando una superficie curva. Esta superficie curva se llama menisco y se producen fuerzas de tensión en el agua. A este esfuerzo se llama tensión capilar. Aquí tenemos bien. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto? Este es un tubo de vidrio. Tengo un recipiente con agua. Este es el diámetro del conducto. Cuanto más chico sea este diámetro, la ascensión va a ser mayor. Entonces, el agua, por atracción molecular que existe entre el vidrio limpio y la molécula de agua, va a ascender hasta esta altura. Esta es la altura capilar. Si le aumento este diámetro ancho, como en el caso de las piedras, como les decía, va a romper su capilaridad, va a ser mínima, casi nulo. Por eso en las arcillas, la altura capilar es mucho mayor que en el suelo, arena limosa, etc. Bien, entonces, esto forma una superficie curva, pero puede haber tres casos. Uno que sea la mitad de una esfera, otro que tenga un ángulo cualquiera, alfa, como en este caso, o que sea otro directamente recto. Entonces vamos a calcular nosotros justamente el esfuerzo capilar en los tres casos. Cuando tenga la mitad de la esfera, otro cuando esté aquí plano, sin ninguna curvatura, y otro cuando tiene un ángulo alfa cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, la tensión capilar va a ser igual, la tensión superficial que se desarrolla en un cilindro va a ser pi por d en todo el perímetro. Y la fuerza va a ser este componente de aquí, alfa, ¿no es cierto?, dependiendo de la forma del menisco. Entonces, esto vamos a hacer, va a ser F por coseno de alfa. Si emplazamos este valor aquí, tenemos T sub 0, pi por d por coseno de alfa. Ya, entonces, lógicamente no estamos considerando la presión de aire aquí, solamente el efecto del agua. Y el T en este caso viene de tensión capilar del agua que se desarrolla en todo el diámetro del conducto. T sub 0, tensión superficial, el área del conducto capilar. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Estamos hablando de esfuerzo capilar. El esfuerzo es igual a ¿qué? Fuerza sobre área. Entonces, este F tenemos aquí, de acá. Pi por d por coseno T sub 0 por tensión superficial por coseno de alfa dividido entre el área, ¿cierto? De ahí hacemos operaciones y vamos a tener que el esfuerzo capilar U para un ángulo cualquiera va a ser 4 T sub 0 sobre D. Esto es para un caso de que este alfa sea variable por cualquier forma de la curvatura, siendo que varíe alfa. Para ese caso es esto. 4 T sub 0 coseno de alfa por D. Pero ahora, si consideramos que el menisco es la mitad de una esfera, entonces estamos diciendo, ¿no es cierto? O sea, el radio del menisco, relación entre la tensión capilar y el radio del menisco, en este caso se considera el menisco como una esfera y por consiguiente el radio del menisco va a ser la mitad de la esfera. Y aquí va a ser, este radio del menisco va a ser la mitad de esto, como en este caso, aquí. Entonces el menisco que se la mitad de una esfera. Entonces aquí tengo RM, va a ser de medios. Entonces eso mismo que es el coseno de alfa va a ser de medios sobre el radio del menisco. Y de ahí salgo que D es igual a 2 coseno de alfa por radio del menisco. Reemplazando la ecuación que ya teníamos, 4 0 coseno de tanto, entonces estamos haciendo aquí lo siguiente. Reemplazo D, coseno de alfa por radio del menisco, entonces esto se me va, me queda 2 T sub 0. Coseno con coseno se va y me queda el radio del menisco. Entonces, esto tengo el esfuerzo capilar. Cuando considero que el menisco es la mitad de una esfera, entonces me va a dar un 2 T sub 0 sobre el radio del menisco. Ahora,
El otro caso, cuando considero que el menisco sea horizontal, en ese caso alfa vale 0. Entonces, emplazando esos valores, ¿no es cierto? Voy a tener ¿qué cosa? Esta ecuación. U máximo va a ser, fíjense aquí, empezando acá, coseno de 0 es 1. Es 1. ¿Cierto? Entonces me va a quedar estamos la ecuación aquí. U, cuando si fuera horizontal, esto sería alfa 0, entonces sería 4 t sub 0 por coseno de 0, va a ser 1, entonces va a ser 4 t sub 0 sobre d, es esta ecuación de aquí. Entonces, este es el esfuerzo capilar máximo, considerando que el menisco sea plano, no forma esta curvatura. Bien, ahora, vamos a ver, antes de darle estas formulitas empíricas, que es esta, vamos a hablar ahora este mismo criterio, cómo se aplica al suelo. Tensión capilar en los suelos. Si la masa del suelo está saturada e inundada, la tensión capilar se reduce a 0 y la humedad es continua. Muy bien, entonces, aquí fíjense, para la presión aplicada a un punto del fluido, el agua sigue la ley de la hidrostática y podemos calcular de la siguiente manera. Entonces, la presión del agua va a ser ¿qué cosa? Directamente gamma del agua multiplicado por su altura Z. Z es positivo bajo del menisco. Pienso que vamos a ver a qué se está refiriendo esto. Al nivel del agua subterránea existe una superficie y la presión del agua es 0. Estamos viendo aquí, fíjense. Este es un menisco, este es un agua colgada y voy a tener un diagrama de presión. Aquí tengo esta parte de aquí, lo estoy considerando negativo, aquí considero positivo. Por eso el signo que decía, ¿no es cierto?, de menos en la tensión superficial lleva un signo menos. Debido a convención, yo puedo decir que si yo quiero digo positivo, porque digo negativo. Es cuestión de convención. Bien, entonces estamos haciendo que este HC, que la altura capilar, sea un delta Z. Entonces el U va a ser U máximo, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto va a ir U máximo? Este valor. Pues va a ser gamma del agua multiplicado por delta Z, por este valor que es delta Z es HC. Voy a reemplazar por HC y voy a tener esta ecuación reemplazando aquí. HC es la altura capilar, 4 pi 0 por D por gamma del agua. Ahora, o sea, en las tres ecuaciones estoy reemplazando eso, fíjense. ¿No? Entonces, ahora en el otro caso va a ser 4T0 coseno de agua sobre D. Lo único que le estoy haciendo a las ecuaciones que obtuve, simplemente poniendo HD y multiplicando por gamma del agua. Porque estamos considerando esto. Que la presión es gamma del agua por delta Z. Estamos sacando esto. Esta presión es gamma del agua por D. Esto es lo que se aplica en suelos. Entonces, tenemos para los tres casos. Para cuando está este menisco plano, otro cuando es la mitad de la esfera y otro cuando cualquiera. Estamos emplazando justamente. Entonces, esta es la altura capilar para esos casos. Pero en la práctica es muy difícil que digamos cuánto es el diámetro del conducto. Es difícil. Algunos libros sugieren, pero sin embargo, los que han estudiado este tema han hecho fórmulas empíricas que en las que más utilizamos en la práctica. Por ejemplo, estamos diciendo aquí esta es la fórmula de Hassel. ¿Qué dice? La altura capilar es C sobre la relación de vacíos por D sub 10. D sub 10 se determina el suelo que estamos analizando de la curva angular-volumétrica que calculamos hasta D sub 10. Y es la relación de vacíos de suelos inalterados. Ahora este C adoptamos, ¿cierto? Es una constante que varía entre el 0,1 a 0,5. Entonces esto se pone a criterio. Digamos, por ejemplo, si yo tengo un suelo, ¿no es cierto?, bastante fino, entonces voy a tener que hacer este C algo más grande, que le da hasta 0,5, 0,4. Si el suelo tiende a ser más grande, entonces baja este valor C, próximo 0,1. Ese es el criterio. Después tengo otra fórmula empírica que es esta.
La altura capilar máxima es 0,306 D en diámetro. Pero este D, que es el diámetro del conducto. Lo difícil es encontrar este D, pues no vamos a sacar el diámetro del conducto de una arcilla o de un suelo limoso. Es un poco difícil. Más creíble es esta ecuación que estamos viendo, porque estamos usando dos parámetros, fíjense. D sub 10 depende del tamaño de las partículas. Es la relación de vacíos de campo inalterado. Y C es el valor que adoptamos con criterios. Si la arcilla es muy fina, entonces tratemos de utilizar próximo 0,5. No hay otra forma de calcular. Con esto es muy difícil medir esta cosa, ¿verdad? Ya. Esto sería entonces en cuanto a la capilaridad. Los ejemplos vamos a hacer con la etapa de ejemplos. Entonces, ¿qué factores influyen en la capilaridad? La capilaridad es una función de muchas variables, ¿no? Como es la altura, la velocidad del movimiento capilar, y estos están influidos por los siguientes factores. Este color se coloca aquí, viene acá, es parte de este problema. La tensión superficial del agua, tiempo, temperatura, evaporación, contenido de humedad, densidad de su masa, tamaño de las partículas. Entonces, cuando se hace una prueba de la ascensión capilar, se hace de esta forma. Se hace un terraplén, una altura determinada, y vamos midiendo la altura en centímetros, tiempo en días. Entonces, fíjense aquí, el agua no es una, como le puedo decir, una relación lineal, sino tiene una curva, el cual va a subir, por ejemplo, en este caso, la altura capilar máxima que se obtuvo hasta 80 centímetros en 20 días. Y después esto ya es asintótico, tampoco ya no subir más. Entonces, su altura capilar alcanzó en 20 días. Bien, también hemos hablado de capilaridad. Podemos hablar de evaporación. Como dice su nombre, ¿no es cierto? La evaporación en los suelos es la pérdida de humedad por efectos de temperatura, la humedad ambiente y el viento. Entonces, por ejemplo, miren, la evaporación se produce dependiendo de la temperatura, más la humedad ambiente, y ocurre aproximadamente de la siguiente forma. Fíjense aquí. En 12 horas solo se evapora aproximadamente 2.5 centímetros, cuando la temperatura es aproximadamente 25 grados. Y en zonas más frías que esto, entonces solamente es un tercio de este valor, 2/3 o 1/3 de esta cantidad. Entonces la evaporación es mínima. ¿Y qué importancia tiene la evaporación en obras civiles? ¿Quién me puede decir, a ver, qué importancia tiene la evaporación? ¿Tienen idea? No. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una carretera y para compactar necesitamos echarle agua al suelo. Y si hay viento y un calor bastante alto, una temperatura bastante alta, inmediatamente el suelo se calienta y su evaporación es violenta, rápida. A veces no da lugar a llegar a compactar porque su evaporación es tremendamente alta. En esos casos hay que, por ejemplo, a veces hay que trabajar de noche. Por ejemplo, en el tramo de Santa Cruz a Vapón, en la zona de Basilio, Tanjaonda, Quebra la Seca, conocen, ¿cierto?, la ruta de Temil. En esta carretera, cuando trabajamos, por ejemplo, se trabajaba, la compactación empezaba casi a partir de las 5 de la tarde, ¿no? 4 de la tarde. ¿Para qué? Justamente para aprovechar las temperaturas relativamente bajas, y en la noche disminuye el viento, le es mucho más fuerte el viento. Y el agua se traía, esa carretera se dividió en tramos, y varias empresas que trabajaban por tramos.
Y entonces el agua, como había escasez de agua en la zona, había algunas empresas que traían agua desde Vapor hasta cerca de Basilio, entonces son más de 60 kilómetros de transporte de agua. Entonces imagínense el costo de transportar agua de tan lejos. A veces cuando hacía calor, pues ya llegaba ya cuando el suelo estaba seco. Ya no podía compactar. Y bueno, la supervisión era bastante estricta, entonces bueno, controlaban la humedad de compactación y también controlaban la granulometría después de compactar. ¿Por qué se controla la granulometría después de compactar, aparte de controlar la densidad de campo? ¿Por qué creen? ¿Se dan cuenta, no es cierto? Yo compacto el terraplén. ¿Cuál fue la pregunta? Fíjense, yo compacto hasta la densidad máxima en terraplén, ¿verdad? Pero eso tiene que estar controlado a la humedad óptima. Entonces, el control de la humedad, cuando compacta, tiene que ser antes, durante y después de la compactación. El control de densidad, el siguiente tema, vamos a ver eso. Entonces, compactamos y le controlamos de campo cuánto es su densidad y cuánto es su humedad, con relación a la densidad que se obtuvo en el laboratorio. Bien, pero ¿qué ocurre, no es cierto, cuando si estoy compactando en ese lugar, así en un suelo seco, ¿qué me puede producir la falta de agua, por ejemplo? No compacta bien, ¿no? No compacta bien, exactamente, no compacta bien. Bueno, después de compactar, una de las cosas, ahora, si es la humedad excesiva o pues lo contrario, ahí va la evaporación. Tengo que esperar que se evapore el agua. Entonces, para no esperar la evaporación, ¿qué se hace? Se abren camellones. Supongamos una superficie que sea hasta que quiera avanzar con el trabajo. No va a esperar pues, sentado, no tomando café, que el sol se encargue de evaporar. Tiene que acelerar la evaporación. Para acelerar la evaporación, ¿qué hace? Abre camellones, ¿no es cierto?, con el mismo motoniveladora, lo escarifica, o con la misma pala, ¿no es cierto?, lo vuelca a un lado, otro lado, y hasta que exponer la mayor cantidad de superficie del suelo húmedo para que haya evaporación por calentamiento del sol y de la temperatura ambiente. Así se acelera la evaporación. Cuando es seco, lo contrario, hay que tratar de que no se evapore, porque hay que tratar de trabajar con la humedad adecuada. Y después, lógicamente, después de controlar eso, que se controla la granulometría. ¿Por qué la granulometría? Porque resulta cuando a veces falta un poco de agua, no puede compactar, entonces el ingeniero, el capataz dice, métanle 5 o 6 pasadas más de compactadora. Entonces, con 5 o 6 o 10 pasadas de máquina, ¿no es cierto?, pueden triturar las piedras. Lo que era capa base, con la granulometría adecuada, ya no es esa capa base. O sea, ya hicieron perder su capacidad de soporte que tenía que aguantar durante muchos años con su vehículo, lo rompieron al construirlo. Entonces, cuando se hace un control estricto de calidad de la obra, hay que controlar la temperatura antes, durante y después de la compactación de la humedad. 1. Después, controlar su granulometría. Si la granulometría no está cumpliendo, entonces, muy bien, le sacan, ¿no es cierto?, la muestra y se hace compactación y se hace CBR, porque el CBR es importante para calcular el espesor del pavimento. Si no está cumpliendo eso porque ya la piedra está triturada, entonces tiene que sacarla del suelo y volver a reponer con otro. Es el control estricto que se tiene que hacer. Pero parece en nuestro país y en las empresas, algunos trabajan muy mal, no controlan ni siquiera humedad, ni densidad, fíjense en la ciudad, ¿qué hacen? Controlan cada 100 metros. Eso no es bueno. Por eso es que a veces los pavimentos no duran. Y todo lo que estamos aprendiendo en el suelo se tira al tacho porque no se cumple nada.
Por eso la supervisión y la fiscalización no debería estar como aprendiz, tiene que estar más bien con gente que ya tiene experiencia. Aquí lo contrario. Lo primero que le mandan a hacer, la primera pega a los jóvenes que egresan, es justamente a supervisar o fiscal. Claro que después aprenden, pero a la vez aprenden mal. Porque uno cuando sale a la universidad no sale totalmente acabado, pues hay unas ciertas lagunas. Y que eso, con el tiempo, con la experiencia, uno aprende de una cosa. Entonces ese cuidado que justamente hay que tener. Ahora, por ejemplo, cuando hay hielo, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando la temperatura es muy baja. Se le va a congelar el suelo con agua, ¿no? Y también hay justamente esas zonas bien bastante críticas, inclusive hay lugares, por ejemplo, cerca de Chile, que tenía un colega que trabajaba ahí, bueno, ponían carpas para que no haya afecte la helada para seguir trabajando. Bien. Otra cosa que tenemos justamente en el suelo es este efecto de succión. Succión, o sea, ¿qué quiere succión? El nivel freático se halla a una cierta profundidad en la superficie freática. El agua estará a una presión igual a la presión atmosférica. Por debajo de la superficie, la presión del agua en los poros del suelo aumenta con la profundidad. Por encima de la superficie freática, la fuerza capilares se opone a la fuerza de gravedad. Si tomamos como cero la presión del agua en la superficie freática, esta presión será positiva y por debajo del nivel freático y negativa por encima. En resumen, todo lo que hemos hablado aquí, podemos resumir con qué es en realidad succión. En resumen, podemos indicar que succión de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros vacíos, cuando el suelo no está sometido a esfuerzos exteriores. La presión capilar se denomina presión negativa de poros. Esa es succión. No van a confundir, porque alguna vez pregunté en un examen qué era succión, me dijeron que era el efecto de tomar una bombilla, ¿no es cierto?, y tomar agua. Por ejemplo, no es eso, sino succión desde el punto de vista mecánico del suelo. Entonces, succión, dice, ¿no es cierto?, de un suelo es la presión capilar mediante la cual el agua es retenida en sus poros vacíos. Eso es succión. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Este tema. En la construcción primero de sótanos o de parqueos por debajo de... Perdón, un poquito más fuerte. En la construcción de sótanos o de parqueos cuando es por debajo del nivel de la calle, ¿cómo es el procedimiento por el tema del nivel freático? Cuando pavimentan la calle, me dicen. Los subsuelos. Cuando se construyen los subsuelos, ¿cómo es el procedimiento? Porque el nivel freático ahí quedaría por encima, ¿no? Supongo. Un ratito, voy a acercarme un poquito, no escucho bien. A ver, voy a dar un poquito de volumen, un ratito, por favor. A ver, ahora, ¿qué pregunta me va a disculpar? Sí, en el tema de la construcción de los subsuelos de los edificios, ¿no? ¿Cómo hacen ahí con este tema del nivel freático? ¿Y los subsuelos cómo hacen? Sí, por el tema del nivel freático. A nivel freático, ya. Bien su tema. Si yo tengo un nivel freático muy alto, ¿no es cierto? Supongamos que usted tiene que ser un sótano de 4 metros, pero tiene su agua a 2 metros. Eso me está preguntando, ¿ven? Sí, entonces, ¿qué se hace en ese caso? Tiene que hacer sistema de drenes, rebajamiento de nivel freático. Se hace generalmente perforaciones, ¿no es cierto?, como hacer pozo de agua. Se colocan, puede ser, dependiendo de la permeabilidad del suelo, si hay mucha agua, entonces de repente tenga que se hacer, digamos, una excavación, qué sé yo, de 20 por 30 metros, digamos. De repente tengan que hacer unos 4 pozos o 3 pozos, va a depender de la permeabilidad del suelo. Se hacen pozos, como hacer pozo de agua, se colocan filtros, se coloca una bomba sumergible en el cual usted va a bombear. Al bombear está bajando el nivel freático.
baja abajo. Nosotros supongamos si usted quiere bajar de 4 a 7, digamos, perdón, claro, de 4 a unos 2 metros más, digamos, de 4 a 6, entonces usted va a tener que poner su bomba un poco más profundo, de tal modo que eso va a ver en el suelo con detalle. Entonces, se colocan las bombas y se bombea permanentemente día y noche. Entonces, el agua se va a nivelar, se va a bajar el nivel freático. Y por tanto, usted puede trabajar en la zona ya que está bajado el nivel. Eso se hace no solamente en sótanos, se hace para colocar tanques, por ejemplo, de combustibles, para colocar ahorita todo el hidrocarburo está exigiendo que todos los tanques, ahora también los búnkeres, ¿no es cierto?, que colocan gas, están debajo del suelo, que están con hormigón. Algunas partes las toca justamente donde hay agua, entonces ahí tiene que tener en cuenta para poder construir, hay que bajar el nivel freático. Entonces eso se hace perforando, lógicamente lo que hay que tener cuidado en una zona donde tengamos que extraer agua para bajar el nivel, hay que cuidar de que no saque sedimentos. El peor error, mucha gente, por ejemplo, cuando están haciendo sótanos, resulta que le ponen un turril agujereado y ahí le ponen la bomba. Pero sin darse cuenta, ¿no es cierto?, de que la bomba como no tiene material que filtre nada, que impida que los sedimentos caigan al pozo, entonces está bombeando agua media turbia. Pero esa turbiedad, ¿qué significa? Sedimentos. Se lo está llevando el sedimento del vecino. Si hay una casa contigua, o sea, al lado, puede producir fallas en su estructura, debilitar el suelo. Todos los sedimentos, las partículas pequeñas que ocupan los espacios vacíos dejados por las partículas más grandes se están yendo. Entonces te quedan solamente el esqueleto grueso y por tanto ese suelo pierde su estabilidad. Es peligroso. Por eso siempre se debe tratar si usted quiere evacuar el agua para hacer ese trabajo, tiene que ser que bote agua limpia. Si bota agua limpia no pasa nada. No está llevando sedimentos. El problema es hacer llevar sedimentos. Hay mucha gente así. Le voy a comentar, bien que me hable, le voy a comentar de un caso sin especificar dónde, ni cómo, ni quién les pasó eso. En un barrio determinado hicieron un tendido de tubería y bueno, por cuestión de necesidad, por no hacer estaciones elevadoras. ¿Saben qué son estaciones elevadoras, jóvenes? No. Supongamos que usted tiene una planísima pampa, ¿no ve? Y tiene que botar agua por gravedad, llevar su agua servida por gravedad. Va a haber un momento en que va a ir tan lejos, ¿no es cierto?, dando una pendiente mínima, pero su tubo se va a ir entrando. Entonces se va entrando tan profundo que a veces no va a poder ni siquiera acabar porque va a aparecer agua y todo lo demás. Entonces, para evitar eso, ¿qué se hace? Se hace una subestación, ¿no es cierto?, una cámara, y luego con una bomba se eleva a mayor altura. Después otra vez empieza la pendiente. De ese modo se llama con estaciones de elevación. Se puede llevar larga distancia de ese modo. Pero a veces por no hacer eso, ¿qué hacen los tipos? Agarran y le meten a cualquier profundidad de las tuberías. Y aquí pasó eso. Entraron a más de 9 metros de profundidad. Porque las normas no permiten a más de 7. ¿No? Entonces, lógicamente, como había agua, entonces pusieron entibados, pero había filtraciones. Y pusieron las bombas y empezaron a sacar agua en cantidad. Y bueno, y de ahí le colocaron la tubería. Y después de colocar la tubería dejaron de bombear. ¿Y cuál fue el resultado? De que se hundió el tubo. Bueno, y decían, bueno, que por mala suerte yo había hecho el estudio de suelo. Me dijeron a mí que el estudio de suelo decía, pero yo dije, bueno, el nivel freático está aquí. El problema es justamente no haber controlado el bombeo. Una cosa es muy diferente, ¿no es cierto?, de colocar entibados antes de hacer la excavación y controlar justamente la extracción de agua, o colocar justamente pozos, ¿no es cierto?, verticales para sacar agua para bajar el nivel freático. Después de hacer eso, colocar su tubo, lo empieza, no pasa nada. Pero si se han llevado tantos sedimentos de bombear día y noche, pues que quedaba el suelo, lo debilitaron. Entonces, ¿qué hubo?
el fenómeno de la arena movediza. ¿Qué es la arena movediza? Fíjense, la ecuación digamos, de corte, o sea, del esfuerzo cortante, igual, es la ecuación de Coulomb, ¿no es cierto? Conocen, tau es igual a C más sigma por tangente de phi. C que viene a ser la cohesión. En arena no hay cohesión, cero. Bueno, y sigma, ¿qué es? Es la presión del peso del suelo multiplicado por su altura. Entonces resulta que al final esta ecuación, o sea, cuando el suelo está saturado, para calcular la fuerza de corte es sigma por C más sigma por tangente de phi. En ese momento, cuando el esfuerzo de corte, cuando el suelo, digamos, no tiene cohesión, y también no, repito una ecuación. Sigma es igual a tau es igual a C más sigma por tangente de phi. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La cohesión es cero y la presión efectiva va a ser igual a la presión total menos la presión neutra por tangente de phi, porque el suelo está saturado. Y en ese caso la presión total, o sea, el peso del suelo, multiplicado por su altura, tiene un valor. Pero, para que sea efectivo, que le está restando el mu, que es el peso específico del agua multiplicado por su altura. Entonces, cuando estos son iguales, esto se hace cero. Cero por tangente de phi, cero. Entonces el esfuerzo de corte, nulo, cero. El suelo está ahí, por cualquier elemento que caiga ahí, se hunde. Ese es el fenómeno de la arena movediza. No hay arena movediza, sino que el problema es que el sigma, o sea, el esfuerzo está igual que la presión neutra debido al agua. Por tanto, se hace cero, se multiplica por tangente de es cero. El esfuerzo de corte, se extensa el esfuerzo de corte es cero. Entonces se hunde. Entonces, ¿qué pasó cuando hicieron eso? Vieron, inclusive después ya hicieron otro asunto, que pidieron, dijimos, métanle pilotes entonces. Pilotes para soportar eso, es una especie de puentes, ¿no es cierto? Y sobre eso colocar el tubo, la tubería. Pero no, agarraron y colocaron piedra. Pensan hacer una cama, ¿no es cierto?, para colocar los tubos encima. Y sin embargo, las piedras, cuando volvieron al día siguiente, se perdieron las piedras, porque se entraron abajo, porque justamente no entendían este tema. Era un grave problema. ¿Esos son para los alcantarillados? Eso justamente. ¿Perdón? ¿Esos son para los alcantarillados? O sea, claro, el alcantarillado se pasó. Y entonces, una cosa es diferente cuando usted, justamente ahora hay técnicas, lo que se llama los famosos well point. El well point, ¿qué se hacen? Se hacen tubos, ¿no es cierto?, en serie, y mediante un colector con una bomba principal que va, bombean, ¿no es cierto?, tiene filtros, entonces el agua está botando agua limpia, no sedimento. Entonces con eso se va una distancia, se coloca los tubos, se entiende y se sigue los tratamientos. Lo otro es hacer pozos absorbentes, ¿no es cierto?, o sea, haciendo pozos, sacar agua y bajar el nivel freático y trabajar tranquilo. Y el entibado tiene que hacer, clavar el entibado antes de excavar. Pero el peor error es justamente eso. Puede ser para que sea un trabajo corto, utilizar turbiles, digamos, ¿no?, y bombear. Pero ya si hace un trabajo por varios días, qué sé yo, saca sedimento y lo arruina todo, no es bueno hacer eso. Esa agua que saca cuando hace la extracción, ¿se puede utilizar? ¿Perdón? Esa agua que saca cuando hace la succión, ¿se puede utilizar? Un poquito más fuerte, no le escucho, su volumen está muy bajo. Envío comentario. No le escuché. Bueno, entonces, ese es el tema. Entonces, como ven, el asunto de la capilaridad es bastante difícil.
como también justamente este problema de capilaridad ocurrió un problema serio hace años en la avenida Alemania y otro en la avenida Tres Pasos al Frente. Y todo eso fue que presentó un problema, se hizo que se recalcule justamente algunos pavimentos en la ciudad de Santa Cruz. Porque, ¿qué pasa? Fíjense ustedes, esos canales que están colocando, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo? Están impidiendo el flujo natural del agua. Si no se colocan las barbacanas, esos huecos que se colocan en los canales, ¿no es cierto? Pero tienen que funcionar. Lamentablemente, ¿no es cierto? La alcaldía no hace mantenimiento de eso. Ahí salen la grama, los pastos, qué sé yo, a veces han tapado con un papel, qué sé yo, y se bloquea las barbacanas en los canales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando asciende el agua, hay un empuje de presión hidrostática hacia la pared de la colchoneta que se coloca. Y por tanto, eso produce efectos, digamos, de empujes que pueden fisurar el hormigón. Lo mismo abajo. Abajo también hay que eliminar cuando el nivel del agua sube, que las presiones de empuje no sean grandes. Justamente por eso se hacen las juntas. La junta no solamente es para dilatación, también para ver el asunto de los empujes. Entonces aquí no hay, pues a veces se olvidan, a veces hay mucha gente, inclusive a propósito lo tapan, no sé. Por ejemplo, una vez vi en la avenida San Aurelio, todos los ductos de ahí estaban tapados con papel, no sé por qué razón lo taparían. Imagínense, es un crimen. Porque al no salir agua, ¿no es cierto?, que aliviana el empuje, se está empujando justamente al hormigón. Y eso no está para eso, no está calculado para eso. Y ahí aparecen problemas. Entonces, el diseño, por ejemplo, de esto, porque, ¿qué hace? Si en caso no funciona en la barbacana porque está aliviando el agua que está llevando al canal, entonces el nivel sube. Al subir el nivel, ¿qué va a pasar? Generalmente los camiones están cerca de los canales y por tanto está afectando por saturación a la calle, porque el agua está impedido de fluir. Todo en el suelo, en el subsuelo, el agua siempre está en movimiento, nunca está quieto. Entonces le ponen una cortina. Entonces, ¿qué va a pasar? En vez de que fluya, va a subir. Eso ocurre en los canales. Por eso a veces también esos efectos, digamos, de subir demasiado el nivel de agua por una cortina que se lo pone, entonces está afectando justamente la calle, ¿no? Y la parte de pavimentación, porque está saturado. Bueno, hay muchas cosas que hablar sobre este tema el agua. El agua causa muchos problemas. Bueno, entonces dejaremos acá, jóvenes, y la próxima clase estamos atrasados con el otro grupo con 2 temas. Tenemos que apurarnos. El otro grupo ya está en compactación. Buena hija. Entonces la otra clase va a aguantar un poquito más de rapidez para que podamos hacer también junto con el otro grupo la solución de problemas, ¿ya? Vamos a acelerar un poquito. Bueno, quedamos acá, jóvenes. Hasta luego. Está bien, hija. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.